Capítulo 10. Yonville-l'Abbaye daba su nombre a una antigua abadía de capuchinos, de la que hasta las ruinas habían desaparecido. Era una población distante de Rouen, 8 leguas, entre la carretera de Abbeville y la de Beauvais, en el fondo de un pequeño valle que riega un río pequeño, el Riel, antes de verterse al Andelle, después de haber hecho girar 3 molinos cerca de su desembocadura. Los muchachos suelen pescar con caña, los domingos, las pocas truchas que tiene. Hay que salir del camino real de Boissière y seguir por terreno llano hasta llegar a la cuesta de los Leux. Desde arriba se descubre el valle. El río que lo atraviesa lo divide como en 2 regiones de fisonomía distinta. Todo lo que hay a la izquierda es pastizal, a la derecha labrantío. La pradera se extiende bajo un reborde de colinas bajas para reunirse por detrás con los pastizales de la región de Bray, mientras que por el este la llanura, ascendiendo poco a poco, se ensancha y extiende hasta donde se pierde la vista sus campos de trigo dorado. El agua que corre a la orilla de la hierba separa con una raya blanca el color de los prados del de los surcos, y así la campiña parece un inmenso abrigo desplegado con cuello de terciopelo verde, ribeteado con un galón de plata. En el extremo del horizonte, al llegar, se ve enfrente el robedal del bosque de Areil, con las pendientes de la cuesta de Saint-Jean, rayadas de arriba a abajo por largos trazos rojizos y desiguales. Son las huellas de la lluvia, y esas tonalidades de ladrillo que se destacan como delgadas hebras sobre el color gris del monte proceden de la gran cantidad de manantiales ferruginosos que corren más allá, por toda la región circundante. Aquí se encuentran las lindes de Normandía, Picardía y la Île-de-France, comarca bastarda en que el lenguaje no tiene acento ni carácter el paisaje. Ahí es donde se elaboran los peores quesos de Neufchâtel, de todo el distrito. Y por otra parte, los cultivos son caros porque hace falta mucho estiércol para abonar esas tierras que se desmenuzan por exceso de arena y de guijarros. Hasta 1835 no hubo carretera viable para llegar a Yonville, pero por entonces se estableció un gran camino vecinal que enlaza la carretera de Abbeville con la de Amiens y a veces sirve a los carreteros que van de Rouen a Flandes. Sin embargo, Yonville-l'Abbaye se ha quedado estancado a pesar de sus nuevos accesos. En vez de mejorar los cultivos, se obstinan todavía con sus pastizales, por desvalorizados que estén, y la perezosa población, apartándose del llano, ha seguido creciendo naturalmente en dirección al río. Se ve de lejos, teniendo a lo largo del ribazo como un boyero que echa su siesta junto al agua. Bajando la cuesta, después del puente, comienza un camino flanqueado por álamos jóvenes, que lo lleva a uno en línea recta hasta las primeras casas del pueblo. Están rodeadas de setos sobre calzadas llenas de edificios dispersos, lagares, cobertizos para carretas y destilería diseminados bajo los frondosos árboles, de cuyas ramas cuelgan escaleras, guadañas y largas varas. Los techos de rastrojo, como gorros de piel encasquetados hasta los ojos, se proyectan hasta las ventanas bajas, cuyos gruesos vidrios abombados lucen una especie de concavidad en el medio, como los fondos de botella. En la pared enyesada, cruzada en diagonal por travesaños negros, se sostiene a veces un flaco peral, y la puerta de la planta baja suele tener una pequeña valla giratoria que cierra el paso a los polluelos que se acercan para picotear en el umbral migas de pan moreno empapado en sidra. Sin embargo, las calzadas se vuelven más angostas, las casas habitación se aproximan y los setos desaparecen.
Bajo una ventana, un manojo de paja seca atado al mango de una escoba se balancea. Sigue un taller de herrero y después otro de carrocería con 2 o 3 carretas nuevas fuera, que ocupan parte del camino. Después, tras una empalizada, se levanta una casa blanca más allá de un macizo redondo de césped decorado con un cupido que tiene un dedo puesto en los labios. 2 jarrones de hierro flanquean la escalinata. En la puerta brillan 2 placas. Es la casa del notario, la más bella del pueblo. La iglesia se ve al otro lado de la calle, 20 pasos más allá, al entrar en la plaza. El pequeño cementerio que la rodea, cerrado por un muro bajo, está tan lleno de tumbas que las viejas piedras a ras del suelo forman un embaldosado continuo, en el que la hierba ha diseñado por sí sola cuadros verdes regulares. La iglesia fue totalmente reconstruida durante los últimos años del reinado de Carlos X. La bóveda de madera empieza a pudrirse por arriba y a intervalos regulares aparecen cavidades negras en su techo azul. Sobre la puerta donde debería estar el órgano, hay una galería dedicada a los hombres a la que se llega por una escalera de caracol que resuena bajo las pisadas de los suecos. La luz del día que entra por las cristaleras ilumina oblicuamente las bancas alineadas en ángulo recto, con la pared cubierta de vez en cuando por algunas esterillas clavadas que llevan en letra grande estas palabras: Banca del Señor. Más allá, donde se estrecha la nave, el confesionario ocupa un lugar frente a la estatuilla de la Virgen, con mejillas pintadas, semejante a un ídolo de las Islas Sandwich, vestida de raso, cubierta la cabeza con un velo de tul con estrellas plateadas. Finalmente, una imagen de la Sagrada Familia, obsequiada por el ministro de Gobernación, que domina el altar mayor entre 4 candelabros, cierra la perspectiva hacia el fondo. La sillería del coro, de madera de abeto, se ha quedado sin pintar. El mercado, es decir, un techo de tejas sostenido por unos 20 postes, ocupa casi la mitad de la plaza mayor de Yonville. El ayuntamiento, construido según los diseños de un arquitecto de París, es una especie de templo griego cuya fachada forma ángulo con la casa del boticario. En la planta baja tiene 3 columnas jónicas y en el primer piso una galería de arcos de medio punto, mientras el tímpano que la remata está coronado por un gallo galo, con una pata apoyada en la carta y en la otra la balanza de la justicia. Pero lo que más llama la atención es, frente a la posada del Lion d'Or, la farmacia del señor Homais, especialmente de noche, cuando está encendido el quinqué y los enormes frascos rojos y verdes que adornan el escaparate alargan sobre el suelo hasta muy lejos sus reflejos de color. Después, a través de estos, se vislumbra la silueta del farmacéutico, como a través de fuegos artificiales, apoyado con los codos en el pupitre. Su casa, de arriba a abajo, está cubierta de anuncios escritos con letra inglesa, redondilla y de molde. Aguas de Vichy, de Seltz y de Berryer, jarabes depurativos, medicina de Raspail, remedios árabes, pastillas d'Arcet, pasta Regnault, vendas, baños, chocolates medicinales, etc. Y el rótulo, que se extiende a todo lo ancho de la tienda, lleva en letras de oro Homais farmacéutico. Luego, en el fondo del local, detrás de grandes balanzas fijadas al mostrador, la palabra laboratorio se despliega por encima de una puerta de vidrios que repite una vez más, a media altura, la palabra Homais, en letras de oro sobre fondo negro.
Después ya no queda nada más por ver en Yonville. La calle, la única que hay, mide la longitud de un tiro de fusil y tiene comercios a ambos lados antes de terminar súbitamente en un recodo de la carretera. Si se deja a la derecha, siguiendo el pie de la cuesta de Saint-Jean, se llega enseguida al cementerio. En tiempos del cólera, para ensancharlo, se derribó una pared y se compraron 3 acres de terreno al lado. Toda esa parte nueva está casi sin ocupar, pero las tumbas siguen agrupándose, como antes, junto a la puerta. El guardián, que es al mismo tiempo enterrador y sacristán de la iglesia, y saca de esa manera doble beneficio de los cadáveres de la parroquia, ha aprovechado el terreno vacío para sembrar patatas. De un año a otro, sin embargo, se va achicando la parcela, y cuando se presenta una epidemia, no sabe si debe alegrarse de los decesos o afligirse por las sepulturas. «Usted se alimenta de muertos, Lestiboudois», le dijo un día, finalmente, el señor cura. Esa expresión sombría lo hizo reflexionar. Lo detuvo por algún tiempo, pero todavía hoy prosigue cultivando sus tubérculos, e inclusive tiene el aplomo de decir que crecen solos. En realidad, después de los sucesos que se van a relatar, no ha cambiado nada en Yonville. La bandera tricolor de láminas sigue girando encima del campanario de la iglesia. La tienda de telas y novedades agita aún al viento sus 2 gallardetes de percal. Los fetos del boticario, como paquetes de yesca blanca, se pudren más cada día en su alcohol lodoso. Y arriba del portón de la posada, el viejo león de oro, desteñido por la lluvia, sigue mostrando a los transeúntes sus rizos de perrillo de aguas. La tarde que debería llegar a Yonville el matrimonio Bovary, la señora viuda de Lefrançois, dueña de aquella posada, estaba tan atareada que sudaba en grande mientras meneaba sus cazuelas. Al día siguiente habría mercado en la población y había que cortar la carne por adelantado, limpiar los pollos y tener preparados el café y la sopa. Además, tenía que dar de comer a sus huéspedes, al médico, su esposa y la criada. Alrededor de la mesa de billar estallaban carcajadas. En la sala pequeña 3 molineros gritaban para que les sirvieran aguardiente. La leña ardía, las brasas crepitaban. Y sobre la larga mesa de la cocina, entre los cuartos de carnero crudo, se levantaban pilas de platos que se estremecían a cada sacudida del picador donde estaban cortando las espinacas. En el corral se oía el cacareo de las aves perseguidas por la sirvienta para retorcerles el pescuezo. Un hombre con zapatillas de piel verde, el rostro algo marcado por la viruela y un gorro de terciopelo con borla dorada, se calentaba la espalda contra la chimenea. Su rostro no expresaba más que la satisfacción de sí mismo y mostraba una actitud tan apacible hacia la vida como el jilguero que colgaba en su jaula de mimbre encima de su cabeza. Era el boticario. «Artemis», gritaba la posadera, «que rompas leña seca, llenes las garrafas y traigas aguardiente a toda prisa. Si al menos supiera qué postre servir a las personas que usted espera. Por todos los santos, los de la mudanza vuelven de la baraúnda en el billar y han dejado la carrera bajo el portón. La Hirondelle es muy capaz de llevársela por delante al llegar. Llama a Hippolyte para que la lleve dentro. Y decir que desde mañana, señor Homais, han jugado tal vez 15 partidos y bebido 8 tarros de sidra. Pero me van a rasgar el paño verde», proseguía, mirándolos de lejos con la espumadera en la mano. «No fuera malo», contestó el señor Homais. «Así compraría usted otro». «¿Otro billar?», exclamó la viuda. «Pero si ese ya no aguanta, señora Lefrançois. Se lo repito, usted misma se está perjudicando, y mucho.
Sin contar que ahora los aficionados quieren torneras estrechas y tacos pesados. Ya no se juega más billar. Todo ha cambiado. Hay que vivir con el siglo. Mire usted nomás, Atelier. La señora de la casa enrojeció de despecho. El boticario prosiguió. Diga usted lo que quiera. Su billar es más bonito que el de usted. Y eso de que se les ocurra, por ejemplo, hacer una colecta patriótica a favor de Polonia o de damnificados por las inundaciones de Lyon, no serán pobretones como ese los que nos asusten, cortó la hospedera, alzando despectivamente sus rollizos hombros. Vamos, vamos, señor Homais. Mientras esté aquí el Lion d'Or, vendrá el público. Nosotros tenemos bien cubierto el riñón. Mientras que el día menos pensado verá usted que el Café François está cerrado, con un cartelito pegado a los postigos. Cambiar mi billar, seguía rezongando para sí, con lo cómodo que me resulta para dejar en él la ropa lavada, y donde ha tenido durmiendo hasta 6 viajeros durante la temporada de caza. Pero ese zángano de Ibert no llega. ¿Lo está esperando para la cena de esos caballeros?, preguntó el boticario. ¿Esperarlo? ¿Y el señor Binet qué? A las 6 en punto verá usted cómo llega, porque no tiene su igual en el mundo en cuanto a la puntualidad. Siempre debe disponer de su lugar en la salita. Habría que matarlo antes de que consintiera cenar en otra parte. Y los remilgos que hace, y tan exigente para la sidra. El señor León es otra cosa. A veces llega a las 7 y hasta las 7:30. Ni siquiera mira lo que está comiendo. ¡Qué joven tan bueno! Nunca dice una palabra más fuerte que otra. Es que hay mucha diferencia, ¿sabe usted?, dijo el boticario, entre una persona que ha recibido instrucción y un antiguo carabinero convertido en recaudador. Dieron las 6. Entró Binet. Iba vestido con una levita azul que caía recta sobre el cuerpo flaco, y su gorra de cuero con las orejeras anudadas arriba permitía ver bajo la visera alzada una frente calva deprimida por haber llevado casco durante tantos años. Lucía chaleco de paño negro, cuello de crin, pantalón gris y, en toda estación, botas lustrosas que ostentaban 2 bustos paralelos sobre los dedos de los pies. No sobresalía ni un pelo de la línea de su barba rubia que, rodeando la mandíbula, enmarcaba, como al borde de un arriate, un rostro largo de ojos pequeños y sin brillo y nariz aguileña. Era excelente en todos los juegos de naipes, buen cazador y con buena letra. En su casa disponía de un torno con el que se divertía torneando servilleteros de madera que atestaban su casa, los que guardaba con celo de artista y egoísmo de burgués. Se dirigió a la salita, pero primero hubo que sacar de allí a los 3 molineros, y mientras le ponían la mesa, Binet se mantuvo silencioso en su lugar junto a la estufa. Después cerró la puerta y se quitó la gorra, como de costumbre. No son las palabras corteses las que han de gastarle la lengua, dijo el boticario tan pronto como se encontró a solas con la hospedera. Nunca dice nada, respondió ella. Vinieron aquí la semana pasada 2 agentes viajeros, representantes de paños, muchachos muy graciosos que por la noche contaban tantos chistes que me hacían llorar de risa. Pues bien, ahí estaba él, callado como un sábalo, sin abrir la boca. Sí, dijo el boticario, carece de imaginación, no tiene ocurrencias, nada de lo que caracteriza al hombre sociable. Y sin embargo dicen que tiene medios, repuso la hospedera. ¿Medios?, replicó el señor Homais. Ese medios, en su ramo tal vez, añadió con más calma, y prosiguió. Que un negociante con relaciones numerosas, un jurista, un médico o un farmacéutico se encuentren tan absortos en su profesión que se vuelvan raros e inclusive huraños, lo entiendo. Se citan particularidades suyas hasta en los cuentos,
pero por lo menos es porque están pensando en algo. Yo, por ejemplo, ¿cuántas veces ando buscando mi pluma sobre el escritorio para escribir una etiqueta, para descubrir finalmente que la tenía sobre la oreja? Sin embargo, la señora Lefrançois salió a la puerta para ver si no llegaba la Hirondelle. Se estremeció cuando un hombre vestido de negro entró en la cocina. Los últimos destellos crepusculares permitían ver que su cara era rubicunda y su cuerpo atlético. «¿En qué puedo servirlo, señor cura?», preguntó la dueña de la posada, mientras tomaba de encima de la chimenea uno de los candeleros que se encontraban puestos en fila con sus respectivas velas. «¿Gusta tomar algo? ¿Un vaso de vino o un dedo de licor de grosella?». El clérigo rechazó cortésmente la oferta. Venía a buscar su paraguas que había dejado olvidado el otro día en el convento de Egmont, y después de rogar a la señora Lefrançois que se lo enviara a la casa rectoral por la tarde, salió para dirigirse a la iglesia donde estaban tocando al Ángelus. Cuando el boticario dejó de oír en la plaza el ruido de las pisadas del cura, consideró muy incorrecta su conducta. Esa negativa a aceptar un refresco le parecía de una odiosa hipocresía. Los curas comían y bebían sin que nadie los viera, y estaban tratando de volver a la época del diezmo. Pero la hostelera salió en defensa de su párroco. Además, hincaría a 4 como usted sobre las rodillas. El año pasado ayudó a nuestra gente a guardar la paja. Llevaba hasta 6 brazadas juntas, de tan fuerte que es. «Vaya, pues, me alegro», exclamó el boticario. «Mande usted a sus hijas para que se confiesen con un tío que tiene tanto temperamento. Si yo fuera el gobierno, mandaría sangrar a los curas una vez al mes. Sí, señora Lefrançois, todos los meses, una abundante flebotomía, en interés de la policía y de las buenas costumbres». «Cállese usted, señor Homais. Es usted un impío. Carece usted por completo de religión». El boticario respondió: «Tengo una religión, mi religión, y hasta tengo más que todos ellos con sus payasadas y sus malabarismos. Por el contrario, adoro a Dios. Creo en el Ser Supremo, en un Creador, sea cual fuere, poco me importa, que nos ha puesto aquí para que cumplamos con nuestros deberes de ciudadanos y de padres de familia. Pero a mí no me hace falta ir a la iglesia, besar objetos de plata y engordar de mi bolsillo a un montón de tunantes que se alimentan mejor que nosotros, porque se le puede honrar igual de bien en un bosque, un campo o inclusive contemplando la Vía Láctea, como los antiguos. Mi Dios, el mío, es el Dios de Sócrates, de Franklin, de Voltaire, de Béranger. Yo estoy a favor de la profesión de fe del vicario de Saboya y de los principios inmortales del 89. Por eso no admito que un infeliz de buen Dios se pasee por su jardín bastón en mano y aloje a sus amigos en la panza de las ballenas, muera dando un grito y resucite al cabo de 3 días. Cosas absurdas de por sí y totalmente opuestas, por cierto, a todas las leyes de la física, lo cual nos demuestra, de paso, que los sacerdotes han vivido siempre sumidos en una ignorancia abyecta, a la que se esfuerzan por arrastrar consigo al resto de la gente. Calló, buscando a su alrededor, con la mirada, al público que, creyéndose por un instante en pleno consejo municipal, no halló. La hostelera había dejado de escucharle y tendía el oído a un lejano estruendo. Se reconoció el ruido de un coche junto con un castañeteo de herraduras flojas que azotaban la tierra, y finalmente la Hirondelle se detuvo delante de la puerta. La Hirondelle era un cajón amarillo sostenido por 2 ruedas grandes que, por llegar a la altura del toldo, no dejaban que los viajeros pudieran ver el camino
y salpicaban de lodo los hombros de los viajeros. Los diminutos vidrios de sus ventanillas angostas vibraban en sus bastidores cuando estaba cerrado y conservaban manchas de lodo que salpicaban su vieja capa de polvo que ni siquiera los aguaceros limpiaban del todo. Tiraban de él 3 caballos, uno delante y 2 detrás, y cuando bajaba las cuestas, el fondo daba contra el suelo traqueteando. Algunos habitantes de Yonville llegaron a la plaza. Hablaban todos al mismo tiempo, pidiendo noticias, explicaciones y canastos. Hivert no sabía a quién atender primero. Él era quien hacía los mandados de la región. Iba de tiendas, traía rollos de cuero para el zapatero, chatarra para el herrero, un tonel de arenques para su patrona, sombreros de la sombrerería, peluquines de la peluquería, y a lo largo del camino, al regresar, arrojaba sus paquetes por encima de las vallas de los corrales, irguiéndose en el pescante y gritando a voz en cuello mientras sus caballos seguían solos su camino. Un accidente había sido causa de su retraso. La galguita de Madame Bovary había escapado a campo traviesa. Estuvieron silbando más de un cuarto de hora. Hivert había retrocedido casi una legua, creyendo divisarla a cada instante, pero fue menester perseguir el camino. Emma había llorado, se había enojado y había echado la culpa a Charles de su desgracia. El señor Leroux, comerciante en telas, que se encontraba con ella en el coche, había intentado consolarla mediante muchísimos ejemplos de perros perdidos que reconocían a su dueño al cabo de largos años. Citaba uno, le dijo, que había vuelto de Constantinopla a París. Otro había recorrido 50 leguas en línea recta y cruzado 4 ríos a nado. Y su propio padre había tenido un perro de aguas que después de 12 años de ausencia se le había echado encima una noche en la calle cuando salía a cenar. Capítulo 11. Emma se apeó la primera. Después felicité. El señor Leroux, una nodriza, y hubo que despertar a Charles, que estaba en su rincón, donde se había quedado profundamente dormido desde que se hizo de noche. Homais se presentó, ofreció sus respetos a la señora, saludó al señor, dijo que estaba encantado de haberles podido prestar algún servicio y agregó cordialmente que se había atrevido a invitarse solo, ya que, por cierto, su esposa estaba ausente. Madame Bovary, cuando se encontró en la cocina, se acercó a la chimenea. Con la punta de los dedos tomó su vestido a la altura de la rodilla y levantándoselo hasta los tobillos, tendió hacia las llamas, por encima de la pierna de cordero que daba vueltas, su pie calzado con un botín negro. El fuego la iluminaba toda, penetrando con una luz directa la urdimbre de su vestido, la tersura uniforme de su cutis blanco e inclusive los párpados de sus ojos que entornaba de vez en cuando. Una llamarada roja parecía envolverla al capricho del viento, que entraba por la puerta entreabierta. Desde el otro lado de la chimenea, un joven de cabellos rubios la miraba en silencio. Como se aburría mucho en Yonville, donde era pasante del notario Guillaumin, era frecuente que el señor Léon Dupois, el segundo parroquiano del Lion d'Or, retrasara la hora de su cena, con la esperanza de que llegara a la posada algún viajero con quien charlar durante la velada. Los días en que había terminado temprano el trabajo no le quedaba más remedio, por no ocurrírsele otra cosa que llegar puntualmente y aguantar, desde la sopa hasta el queso, el mano a mano con Binet.
Así pues, aceptó gozosamente la proposición de la hostelera de quedarse a cenar en compañía de los recién llegados, y todos pasaron a la sala en donde la señora Lefrançois, por elegancia, había mandado poner los 4 cubiertos. Homais pidió permiso para no quitarse el gorro, por temor al catarro, y después, volviéndose hacia su vecina, dijo: «Señora, debe estar usted algo cansada. ¿Recibe uno tan tremendas sacudidas en nuestra hirondelle?» «Es cierto», contestó Emma, «pero el desplazamiento siempre me divierte. Me gusta cambiar de lugar». «Es tan tedioso», suspiró el pasante de la notaría, «vivir siempre clavado en el mismo sitio». «Si fuera usted como yo», dijo Charles, «obligado constantemente a montar caballo, pero», prosiguió León, dirigiéndose siempre a Madame Bovary, «creo que no hay nada más agradable, diría yo, cuando se puede», agregó. «Por otra parte», decía el boticario, «el ejercicio de la medicina no es penoso en nuestras comarcas, porque el estado de nuestros caminos permite el uso del cabriolé y por lo general se paga bien, dado que estos campesinos son gente acomodada. En el campo de la medicina, aparte de los casos ordinarios de enteritis, bronquitis, padecimientos biliosos, etc., tenemos de vez en cuando algunas fiebres intermitentes en la temporada de la cosecha, pero en general pocas cosas graves, nada de particular. Solo mucha escrófula, lo que sin duda se debe a las deplorables condiciones higiénicas de los alojamientos de nuestros campesinos. Ah, señor Bovary, va a tropezar usted con muchos prejuicios, muchos empecinamientos en la rutina, y serán obstáculos cotidianos contra los esfuerzos de su ciencia, porque todavía recurren a novenas, reliquias y al cura, antes que venir naturalmente a consultar al médico o al farmacéutico. Y sin embargo, el clima no es malo, a decir verdad. Inclusive contamos en nuestra población algunos nonagenarios. El termómetro, he llevado a cabo las observaciones, baja en invierno hasta 4 grados y durante la estación cálida alcanza 25, 30 centígrados y mucho, o sea 54 Fahrenheit, medida inglesa, no más. Y en efecto, estamos protegidos contra los vientos del norte por el bosque Areil, contra los del oeste por la colina de Saint-Jean, y sin embargo, ese calor, que por causa del vapor de agua que se desprende del río y de la presencia considerable de ganado en los prados, los cuales exhalan, como usted sabe, mucho amoníaco, es decir, ázoe, hidrógeno y oxígeno, no ázoe e hidrógeno únicamente, y que, aspirando hacia sí el humus de la tierra, mezclando todas esas distintas emanaciones, reuniéndolas en un haz, como quien dice, y combinándose de por sí con la electricidad que hay dispersa en la atmósfera, cuando la hay, podría a la larga, al igual que en los países tropicales, crear miasmas insalubres. Ese calor, digo, se encuentra precisamente atemperado del lado de donde procede, o mejor dicho, de donde procedería, es decir, del lado sur, por los vientos del sureste, los cuales, al haberse enfriado por sí solos al pasar por encima del Sena, nos llegan a veces súbitamente como brisas de Rusia. Por lo menos hay algunos paseos en los alrededores, proseguía Madame Bovary dirigiéndose al joven. «Oh, muy pocos», contestó. «Hay un lugar llamado La Pastura, al final de la cuesta, a la orilla del bosque. A veces voy allí los domingos y me quedo con un libro en la mano mirando la puesta del sol. Nada me parece tan admirable como las puestas de sol», dijo ella, «pero sobre todo a la orilla del mar. Yo adoro el mar», dijo el señor León. «Además, ¿no le parece», siguió diciendo Emma Bovary, «que la mente flota más libremente sobre esa extensión sin límites, cuya contemplación eleva el alma e inspira ideas de infinito y de ideal?» «Lo mismo ocurre con los paisajes montañosos», repuso León. «Tengo un primo que fue a Suiza el año pasado y me contaba
que no puede figurarse uno la poesía de los lagos, el encanto de las cascadas, el efecto asombroso de los ventisqueros. Se ven pinos de una altura increíble a través de torrentes, cabañas como suspendidas al borde de precipicios, y a 1000 pies por debajo de uno, valles enteros en cuanto se entreabren las nubes. Tales espectáculos deben de entusiasmar, de predisponer para la oración y el éxtasis. Por eso ya no me sorprende aquel músico célebre que, para estimular más la imaginación, acostumbraba a ir a tocar el piano entre algún paisaje impresionante. ¿Es usted músico?, preguntó Emma. No, pero me gusta mucho. Ah, no lo escuche usted, Madame Bovary, interrumpió Homais, inclinándose sobre su plato. Es pura modestia. ¿Cómo, amigo mío? Si el otro día cantaba usted L'Ange Gardien en su cuarto de una manera arrebatadora. Yo lo oía desde el laboratorio. Lo lograba usted como un profesional. En efecto, León se alojaba en casa del boticario, donde disponía de un cuartito del segundo piso que daba a la plaza. Se ruborizó ante el cumplido de su propietario, que ya estaba vuelto hacia el médico y le nombraba uno por uno a todos los habitantes de Yonville. Relataba anécdotas, daba informaciones. No se sabía exactamente qué fortuna tenía el notario, pero ahí estaba su casa de Tuvache, a la que se iba si se era importante. Emma volvió a su conversación. ¿Y qué música prefiere usted? La música alemana, la que incita a soñar. ¿Conoce a los italianos? Todavía no, pero los conoceré el año que viene, cuando me vaya a París para terminar mis estudios de leyes. Es como tenía el honor, dijo el boticario, de decírselo a su esposo, a propósito de ese pobre Yanodá que huyó. Gracias a las locuras que ha cometido, se encontrarán ustedes disfrutando de una de las casas más cómodas de Yonville. Lo que tiene de ventajoso, especialmente para un médico, es una puerta que da a la arboleda y que permite entrar y salir sin que lo vean a uno. Además, está provista de todo lo que es agradable para un matrimonio. Lavandería, cocina con antecocina, sala familiar, bodega, etc. Era un tipo que no escatimaba gastos. Mandó que le levantaran en el fondo del jardín, junto a donde pasa el agua, un cenador para beber allí cerveza en verano. Y si a la señora le gustan las caminatas, podrá... A mi mujer no le interesa mucho eso, dijo Charles. Prefiere quedarse siempre en su cuarto, leyendo, por mucho que se le recomiende hacer ejercicio. Así soy yo también, repuso León. En efecto, no hay nada mejor que pasarse la velada junto al fuego, con un libro, mientras el viento golpea las ventanas. La lámpara está encendida. ¿Verdad que sí?, dijo Emma, mirándolo con sus ojos negros muy abiertos. No se piensa en nada, proseguía el joven. Pasan las horas. Uno se pasea inmóvil por países que imagina ver, y el pensamiento, uniéndose a la ficción, se distrae con los detalles o corre tras las imágenes de las aventuras. Se mezcla con los personajes. Parece que fuera uno mismo quien palpita bajo sus ropajes. Es cierto, decía Emma. ¿No le ha ocurrido a usted, preguntó León, encontrarse en un libro alguna idea imprecisa que había tenido ya? ¿Alguna imagen confusa que viene de lejos y que es como la exposición total del sentimiento más nítido? Ya lo he experimentado, dijo ella. Por eso, prosiguió el joven, me gustan tanto los poetas. Los versos se me antojan más tiernos que la prosa y provocan con más facilidad el llanto. Pero a la larga cansan, repuso Emma, y ahora, en cambio, me encantan las historias que se siguen de un tirón, donde se siente miedo. Odio a los héroes comunes y corrientes, los sentimientos tibios, como los que se encuentran en la naturaleza. En efecto, aprobó el pasante de notario. Esas obras, como no conmueven el corazón, se apartan, creo yo, del verdadero propósito del arte. Es tan dulce,
en medio de los desencantos de la vida, poder volverse mentalmente hacia caracteres nobles, afectos puros y cuadros de felicidad. En cuanto a mí, como vivo aquí, lejos del mundo, es mi única distracción. Yonville brinda tan pocos recursos. Sin duda lo mismo que Tost, comentó Emma. Por eso estaba suscrita a un club de lectura. Si la señora quiere hacerme el honor de aprovecharla, dijo el boticario, que había oído las últimas palabras, tengo a su disposición una biblioteca compuesta por los mejores autores: Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott, Lecaut de Feuilleton, etc. Y además recibo diferentes hojas periódicas, entre ellas Le Fanal de Rouen, diariamente, pues disfruto de la ventaja de ser su corresponsal para los distritos de Bouchy, Forry, Neufchâtel, Yonville y sus alrededores. Estaban a la mesa desde hacía 2 horas y media, pues Artemis, la sirvienta, arrastraba indolentemente por el suelo sus chancletas ribeteadas, llevaba los platos uno tras otro, se olvidaba de todo, no entendía nada y dejaba constantemente entreabierta la puerta del billar, que golpeaba el pestillo contra la pared. Sin darse cuenta, mientras charlaba, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla que ocupaba Emma Bovary. Esta llevaba un corbatín de seda azul que mantenía erguido como una gorguera del cuello de fino lienzo encañonado, y que al compás de los movimientos de su cabeza, la parte inferior de su rostro se hundía en la tela o salía suavemente de ella. Así, uno junto a otro, mientras Charles y el boticario charlaban, tuvieron una de esas vagas conversaciones en que el azar de las frases llevan siempre hacia el punto coincidente de una simpatía común. Espectáculos de París, títulos de novelas, nuevas contradanzas y el mundo que ignoraban. Tost, donde había vivido ella, y Yonville, donde estaban ambos. Lo examinaron todo, hablaron de todo hasta que concluyó la cena. Cuando se hubo servido el café, Félicité fue a preparar el dormitorio en la nueva casa y los comensales se pusieron en pie. La señora Lefrançois dormía junto a la lumbre apagada, mientras que el mozo de cuadra, con una linterna en la mano, esperaba a los señores Bovary para acompañarlos hasta su casa. Tenía el cabello rojizo mezclado con briznas de paja y cojeaba de la pierna izquierda. En cuanto le fue entregado el paraguas del señor cura, todos se pusieron en marcha. El pueblo dormía. Los postes del mercado proyectaban largas sombras. La tierra estaba gris, como en una noche de verano. Pero como la casa del médico no distaba más de 50 pasos, pronto hubo que despedirse y la compañía se dispersó. En cuanto entró en el vestíbulo, Emma sintió que sobre sus hombros caía, como un lienzo húmedo, el frío del enyesado. Las paredes estaban limpias y crujían los escalones de madera. En el dormitorio, en el primer piso, una luz blanquecina entraba por las ventanas desprovistas de cortinas. Se entreveía la copa de los árboles y más allá, una pradera medio sumergida en la niebla que subía del río al claro de luna. En medio de la habitación, revueltos, se encontraban cajones de cómoda, botellas, varillas de cortinas, bastones dorados y colchones encima de sillas, y jofainas por el suelo, pues los 2 hombres que habían transportado los muebles lo habían dejado todo tirado. Por 4ª vez dormía en un lugar desconocido. La primera fue al ingresar en el convento, la segunda cuando llegó a Tost, la tercera en la Vaubyessard, y ahora era la 4ª. Y cada una de ellas había causado en su vida una especie de inauguración de una nueva fase. No creía que las cosas pudieran representarse de la misma manera en lugares distintos, y puesto que la parte vivida había sido mala, sin duda la que quedaba por consumar sería mejor.